Feliz sábado, tengan todo el día de hoy. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Está diciendo a mis hijas ahorita que los cristianos no son cobardes. Los cristianos tienen que ser valientes. Porque Jesús, como le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Así que con el favor de Dios, mis hijas van a tener un especial para la honra y gloria de Dios. Mira, gracias. Gloria a Dios por esas alabanzas, ¿va? Ahora vamos a tener una oración para entrar al estudio de esta mañana tarde o tarde y mañana. Vamos a orar todos allí, todo aquel que pueda de rodillas me acompañe.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que usted es con nosotros, a pesar de nuestras debilidades, Señor, a pesar de que somos malos, usted todavía, Señor, da bendición a este mundo caído, Señor. Gracias, Padre eterno, por los que estamos aquí reunidos, que vamos a abrir tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Padre eterno, para poder comprender la enseñanza de hoy, y a los que nos van a ver, Señor, a través de las redes, Señor, también úngelos, Señor, con tu espíritu y dale sabiduría desde lo alto, Señor. Que podamos, Señor, a través de este tema, a través de la voz, Señor, de este instrumento, usted pueda llegar a muchos corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a ir a nuestras escrituras en el libro de Juan para hacer un repaso de lo que estuvimos hablando hace 2 semanas de el verbo. Estuvimos mencionando también que en el principio quien creó al ser humano fue Dios y su Hijo, y hay un versículo clave en Job. Primero vamos a hacer a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hoy en día estamos en un mundo lleno de tinieblas. Vemos cómo el espiritismo está creciendo, se está apoderando, creciendo mucho en hogares que no conocen de Dios, no conocen de Jesús, han escuchado. Pero el enemigo es tan astuto que ha puesto trampas al ser humano y lo ha atrapado en sus redes. Pero que el espiritismo y las cosas que están sucediendo en los hogares es cierta, porque el enemigo existe. Si Jesús existe, Satanás también existe. Y la palabra está siendo clara aquí. Dice que la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Si nosotros queremos que cualquier cosa oscura o negativa haya en nuestras casas, tenemos que dejar entonces entrar ¿a quién? Vamos a Apocalipsis, al capítulo 3, versículo 20. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo dice la palabra ahí? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bonita invitación hace el Señor Jesús para la generación de hoy en día. Para todo aquel que va a escuchar esta palabra hoy en día, Jesús está llamando ¿a dónde? A la puerta. Jesús está al frente tuyo diciéndote, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón, de tu mente. Está en ti si tú quieres abrir. Jesús no puede entrar a la fuerza. Nosotros, Satanás ha tramado, ha engañado a la humanidad, y a la humanidad lo ha dejado entrar. Lo ha dejado entrar en sus pensamientos,
Lo ha dejado entrar después de sus pensamientos, donde usted va a reposar, donde usted va a dormir, donde usted va a vivir, en su hogar. Y ha abierto las puertas al enemigo para que entre. ¿Cómo el enemigo entra a través de su casa? Buenas preguntas que se deben hacer. ¿Cómo el enemigo entra en mi casa? ¿Cómo hay cosas que están sucediendo en mi casa y cómo entraron? Y ahora Jesús está diciendo aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué hora se da la cena? ¿En qué periodo? ¿Será que ya es un periodo de oscuridad? ¿Será que Jesús quiere que esas tinieblas que están en tu casa desaparezcan? Y esas tinieblas son enfermedades, es dolor. Tal vez tu hijo te está calentando la cabeza. Pero Jesús quiere entrar en tu hogar. Pero, ¿cómo Jesús puede entrar en mi hogar? Hay de una sola forma. Estudiando su palabra. Conociendo los tiempos en los que estamos. Dice Juan capítulo 12, versículo 49. Juan en el capítulo 12, versículo 49. Dice la palabra, porque yo no he hablado, ¿qué dice? Por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, ¿qué dice? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Jesús podía hablar su propia cuenta? Sí. Pero Él dice que, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento y lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuando Jesús quiere entrar, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré en él, como dice, cenaré con él y él conmigo. En la cena es el tiempo más importante porque ya todos están reunidos también en su hogar. Y después de la cena que hay comido, entonces uno viene y comparte lo que hizo que en el día. Jesús quiere que compartir algo con nosotros. Jesús nos quiere decir algo a nosotros, ¿verdad? Y también lo quiere hablar, que dialoguemos. ¿Qué es lo que Jesús quiere dialogar con nosotros? ¿Será que a Jesús le interesan tus problemas? ¿Será que Jesús quiere resolverte tus problemas? Yo me puse a pensar, porque nosotros, cuando buscamos a Dios, lo buscamos de una forma. En los mejores tiempos de nuestra vida, nosotros no buscamos a Jesús, ni a Dios. No nos interesa saber quién es Dios. Pero, lo hablo yo tomo mi testimonio, analizando esto porque me puse a analizar mi vida, y dije yo, qué cosa tan interesante que cuando yo busqué a Jesús, lo busqué porque yo tenía una necesidad. Yo necesitaba resolver el problema que tenía en mi hogar. Yo no me quería divorciar. Yo no quería alejarme de mi niña. Valentina tenía apenas 8 meses de vida. Y era problema tras problema con mi esposa. La única solución era, que es la última opción que el ser humano busca, a Dios. Pero a Dios yo no lo busqué, como decir en mi corazón, decir con un arrepentimiento, decir yo soy pecador. Y debería de ser esa la primera opción, de ir a Jesús porque yo soy pecador. No por ir para que Jesús me solucione mi problema. Y aún así Jesús soluciona los problemas, y cuando le solucionó su problema, usted se olvidó de Jesús.
y sigue rutinamente en la iglesia porque sabe que es bueno estar en la iglesia. Enseñar de Jesús, hablar de Jesús es bueno, usted ve su vida que está mejorando, pero verdaderamente yo he tenido un verdadero arrepentimiento en mi vida. Verdaderamente yo he cambiado mi vida. No es así. Verdaderamente he dejado que Jesús transforme mi vida porque yo mismo con mis propias fuerzas no puedo cambiar. Únicamente que escuchando, dice, porque Jesús, ¿qué dice aquí en el versículo? Porque yo he hablado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. ¿Qué mandamientos le dio el Padre a Jesús? ¿Se recuerdan la vez pasada yo hablé de los que dije que cuáles son los mandamientos de Jesús? Y cómo está la ley de Dios, si la ley de Dios está fuera o está dentro del ser humano. Del ser humano. Entonces, si la ley está fuera, ¿quién es el que está diciendo yo estoy a la puerta? Si Jesús está diciendo yo estoy a la puerta, ¿Jesús está adentro o está afuera? Está afuera. Entonces, si Jesús quiere entrar en mi vida, ¿cómo Jesús lo va a hacer? ¿A través de qué lo va a hacer? Porque todos los pensamientos que yo tengo, pues me han llevado a ¿qué? A una condición, a un problema, y me he metido ¿qué? A problemas también. Por esas decisiones, esas malas decisiones que yo he adquirido o que yo he hecho en mi vida. Entonces, en ese contexto, vamos a ir ahora, porque dijimos cuál es ese mandamiento, el que le dio Dios a Jesús. Porque muchos hoy en día los cristianos dicen que Jesús tiene mandamientos, que ellos obedecen los mandamientos de Jesús. Pero verdaderamente, ¿cuáles son los mandamientos? Porque si Jesús tuviera mandamientos, este versículo que dice, porque yo he hablado por mi propia cuenta, entonces Jesús tiene sus propios ¿qué? Mandamientos, pero este versículo me está diciendo que Jesús ¿qué? No ha hablado su ¿qué? De su propia cuenta. Él no ha hecho que sus propios mandamientos. Porque hoy en día el cristiano se basa en eso. Que ya no están bajo la gracia, que ya no están bajo la ley, sino que bajo la gracia. Que Jesús ha dado nuevos mandamientos. Entonces yo dije, ¿cuáles son los nuevos mandamientos de Jesús? Porque si Jesús ha dado nuevos mandamientos en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Pero este versículo me dice a mí que Jesús no ha hablado de su propia cuenta. Entonces, si Jesús no ha hablado de su propia cuenta, el mismo versículo me dice que el Padre que me envió, Él me dio mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos que Jesús recibió? ¿O cuál fue el mandamiento exclusivo que Jesús recibió? Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Porque si Jesús tiene nuevos mandamientos, yo le dije a esa persona, si Jesús tiene nuevos mandamientos, preséntamelos y enséñamelos con la Biblia, sin usar el Antiguo Testamento. Entonces, en Deuteronomios, el capítulo 18, versículo 18, me dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré, ¿qué dice? Mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús dice que él recibió mandamientos ¿de quién? De su Padre. Ahora, el que está hablando aquí, que dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, alguien se lo está diciendo ¿a quién? A Moisés. A Moisés, ¿qué se le entregó? Es cosa interesante. A Moisés se le entregó ¿qué? Los mandamientos. ¿Cómo el pueblo iba a hacer qué? Se iba a
a guiar a través de su vida, con mandamientos. Entonces, si Jesús recibió mandamientos del Señor, entonces aquí este versículo me está confirmando lo que Jesús está diciendo. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Yo le hice una pregunta en esta semana a un muchacho, porque establecimos, yo no me puedo quedar callado. Yo le digo a mi esposa, aunque alguien venga a trabajar conmigo, yo lo primero que le hago es le hablo de Cristo. Yo no me puedo quedar callado, yo no puedo hacerme la vista gorda y es que no nace en mi corazón. Aunque yo sea malo en esta vida, yo tengo que hablar de Jesús. Me sale hablar de Jesús. Y entonces tuvimos una plática y yo le hice ciertas preguntas a él, porque en estas, él es de la Iglesia Católica, y en esta semana se van a celebrar muchas cosas. Porque es de tradición. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Usted sabe por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús murió por usted? Usted sabe el contexto, por qué Jesús murió, por qué están celebrando, porque en la Semana Santa se celebra que la resurrección, el día de la resurrección. Entonces Jesús resucitó. Entonces Jesús, ¿por qué murió? Y él me dice, no lo sé, me dice por qué murió. Entonces yo le digo, Jesús murió, y hay mucha gente no saben por qué Jesús murió. Solo dicen, saben, me dio salvación. Y entonces él me dice, pues quizás puede ser que murió por mis pecados. Ok, murió por sus pecados, ¿va? Pero entonces, ¿qué es pecado para usted? Le digo. Y hay gente que no sabe qué es pecado verdaderamente en su vida. ¿Qué simboliza la palabra pecado? Entonces yo le digo, pecado es transgresión de la ley. Y entonces ahí surge otra pregunta, ¿qué ley? Uno tiene que llevar el evangelio como niño, ir haciéndole preguntas a la gente. Entonces él se quedó integrado viendo, wow, me has llevado y me has hecho 3 preguntas, me dice, ¿y de verdad todo eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, le digo. Entonces me dice, entonces ¿por qué la gente enseña otra cosa? Porque a eso se le llaman mandamientos de hombre. Uno sigue unas tradiciones, nace en este mundo, en un sistema donde es enseñado a través de la cultura, de la religión, pero nunca se han ido a estudiar la palabra de Dios. Entonces, hoy en día hay una gran confusión, porque todo mundo habla de Jesús. Jesús murió por ti. Jesús murió, pero no le explicamos por qué Jesús murió. Pero hoy día lo vamos a ver a través del estudio de la palabra. ¿Por qué verdaderamente Jesús murió? ¿Y en qué contexto está esa palabra cuando le dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 49? Porque yo he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, dice, Él me dio mandamiento. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Esa es otra pregunta. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Porque eso se predica. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Entonces vino por salvar ¿a quién? Al pecador. Pero usted le puede hacer a muchas preguntas de personas que no bebe, no mata, no roba, es un buen ciudadano. Pero si no ha aceptado a Jesús, y usted le va a decir, tú eres pecador, Jesús murió por ti, entonces yo tengo que explicarle por qué Jesús murió por él. Porque hay muchas personas en esta vida que yo les juro que si fuera por obras, el cielo se lo tienen ganado. Porque verdaderamente que son un pan de Dios, de decir prácticamente. Son buenos ciudadanos, no le hacen daño a nadie, se esfuerzan por el necesitado, pero no conocen ¿a quién? A Jesús. En las otras religiones, si usted ve, hay gente que son verdaderamente, yo digo que son mejores que un cristiano. En el musulmán hay mucha gente que yo me he relacionado con muchas personas y yo le aseguro que son temerosos, pero no aceptan ¿a quién? A Jesús. No lo reconocen a Jesús. Solo reconocen como un profeta o un maestro. Pero Jesús es nuestro Salvador. Y recordemos que Jesús está haciendo el llamado, yo estoy a la puerta. Entonces,
en el Antiguo Testamento vimos prácticamente que Dios puso su boca, le dio en mis palabras en su boca a Moisés, le entregó su ley, le entregó todo, la palabra de él, y Moisés se la enseñaba ¿a quién? Al pueblo. Porque el pueblo no quiso ser enseñado por el mismo Dios. Entonces, esta relación va que quien el único que me puede enseñar a mí a guardar la ley es Dios, a través de su Hijo. Yo puedo que guardar la ley de Dios, pero ningún hombre me la puede enseñar, como dicen, me gusta porque yo no le puedo transmitir mi fe a mi hija. Mi hija tiene que ejercitar su fe en el Señor, porque cada uno de nosotros tenemos que la fe en Jesús, pero tenemos que ejercitarla. Ahora vamos a Juan capítulo 15, versículo 10. Dice ahora Juan capítulo 15, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice. Así como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre, y permanezco, ¿qué dice? En su amor. Jesús mismo y ahora está ¿qué? Diciendo que Él recibió mandamientos ¿de quién? De su Padre, pero no solo los recibió, sino que también los guardó. Porque dice, ahora Jesús en el contexto dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿qué? En mi amor. Así como yo he guardado, ¿qué dice? Los mandamientos de mi Padre. Entonces ahora sí puedo ser, pero los mandamientos ¿de quién vienen verdaderamente? ¿De dónde viene la palabra? No usa la ley, porque cuando usamos la ley ya la gente. Los mandamientos, la enseñanza. ¿De quién viene la enseñanza? Viene de Dios. Dios se la enseña ¿a quién? A su Hijo, y su Hijo se la va a enseñar a sus discípulos. Y los discípulos, como dice, lo podemos también ver en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, que dice que el Padre le dio la revelación ¿a quién? A su Hijo se la dio ¿a quién? Al ángel, y el ángel se la dio ¿a quién? A Juan. Hay un orden. Hay un orden. Entonces dice aquí, como si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, ¿qué dice ahora? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora nos vamos a mover ahora a Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el apóstol que más habla del amor, ¿quién es? Es Juan. Entonces Juan tiene que explicarnos qué es el amor, ¿verdad? Entonces dice ahora en Juan capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra, porque, ¿qué dice? Otra vez, porque el que me envió, dice, conmigo está. Ahora una pregunta, ¿cómo estaba el Padre con el Hijo? ¿A través de qué? Según los versículos en el contexto que hemos estado hablando. A través de su palabra. Él moraba porque si vemos el Señor Jesucristo, porque muchos hoy en día se basan que no podemos dejar de pecar, porque Jesús era especial. Jesús tenía poderes y Jesús podía ¿qué? Vencer el mal porque tenía poderes. Pero vemos a través de las escrituras, de los evangelios, que Jesús es que si se hizo carne, si se despojó, y ¿se acuerdan la vez pasada que dijimos? Si Jesús era el verbo, entonces Él era antes que espíritu. Su naturaleza era espíritu, es divino. Entonces nuestra naturaleza es carnal. Jesús se hizo carne. Y si se hizo carne, quiere decir que tomó toda ¿qué? Y si dice la palabra también que fue tentado en todo, ¿pero qué? Pero no pecó. Esto me está dando algo claro a mí, porque yo vivo en tiniebla, pero ahora dice el Señor Jesús, tú estás en tiniebla, pero yo quiero que la luz resplandezca en ti. Jesús tiene que morar ¿dónde? En mí. Entonces, ¿cómo el Padre moraba en Jesús? Ya vimos que a través de su palabra.
Entonces, ¿cómo Jesús puede morar en mí? ¿Cómo Jesús puede entrar en mí? ¿Cómo Jesús puede cenar conmigo? A través de su palabra. Es un orden, siempre veremos el orden que lleva. Dice Juan, capítulo 8, dijimos, versículo 29. Ahora dice aquí, porque el que me envió conmigo está. ¿Qué dice? No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Conectémoslo con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Padre estaba con su Hijo. Si el Hijo se hubiese portado mal, si Jesús no hubiese morado en su palabra, Jesús hubiese triunfado, Jesús hubiese vencido. No. Y es ahí donde entra el creer. Y a mí me gusta cuando el Espíritu de Dios obra en las personas. Porque es el Espíritu de Dios quien pone el hacer su voluntad en aquella persona. Sigue diciendo, Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agradó a Dios que Jesús hizo? El mismo versículo lo dice, porque yo hago, ¿qué dice? Siempre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios verdaderamente? Hermanos, cuando en este mundo caído, mire, en este mundo caído, cuando nosotros observamos a Dios, y yo como padre, o el que ya ha sido padre y mira que sus hijos son desobedientes, les calientan la cabeza hasta, es un sufrimiento, me imagino. La mía todavía está pequeñitas. Hermano Ramón todavía las tiene pequeñitas. Pero el que ya tiene hijos adultos y el padre quiere lo mejor para sus hijos, ese padre y esa madre no duermen. Entonces ahora relacionémoslo con el Señor Jesús. Con Dios. Cuando Dios mira a la humanidad, Dios sufre. Dios sufre como el mundo está hoy en día. Pero Dios tiene un tiempo que se tiene que cumplir, en el cual se le va a poner fin a esto. Pero mientras no se haya cumplido el tiempo, todo ese tiempo Dios sufre. Pero aquel hijo que se aparta del mal, ustedes saben la alegría que le da a Dios. Yo con solo pensarlo me lleno, wow, Señor. Yo hoy quiero ese querer, de ver, si nosotros tuviéramos una imagen de Dios, porque a Dios lo tienen como una imagen severa, duro, fuerte. Pero si ustedes le vieran el lado, si lo viéramos de esta otra forma, ver a Dios, un padre triste. Cuando usted mira a su padre o a su madre o a su hijo, usted tiene que tratar de hacer algo ¿para qué? Para agradarle, para hacerle ¿qué? Feliz. Entonces, Jesús vino a este mundo a mostrar que sí podemos ¿qué? Agradarle a Dios, que sí podemos hacer feliz a Dios con nuestras acciones. Porque Jesús viene a mostrar el amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia esta humanidad. Por eso se lo dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Yo no puedo, como dice hermano, yo no puedo comprender eso. Como un cristiano puede decir que la ley de Dios está abolida, que la ley de Dios no vale. No puedo entender yo estos versículos que estoy leyendo, porque Jesús vino a agradar al Padre. Jesús tenía una misión, le entregaron ¿qué? Porque si ustedes ven, María y José eran ¿qué? Judíos. Dios escogió una parejita para que le enseñaran ¿a quién? A ese niño cuál era su misión. Jesús cuando leyó y llegó a comprender las Escrituras, inspirado por el Padre, Él comprendió cuál era su misión.
Yo como hombre puedo ver, wow, Jesús comprendió desde pequeño cuál era su misión. Porque si Jesús ya viene desde antes, ya traía el pensamiento que Él venía a morir humanamente, entonces pienso yo en mi pensar, no sé si estaré equivocado, pero Jesús no puede llegar a ser ¿qué? Mi Salvador. Porque entonces Él ya traía que puede traer atributos que puede vencer. Pero Jesús se apegó, según veo aquí la Escritura, se apegó a la palabra. Profeta les levantaré. Los padres le enseñaron. Jesús mismo nos puede dar el ejemplo que sí podemos vencer ¿a quién? Al enemigo. En esta vida se puede vencer al enemigo. Porque Jesús nos ha dado ¿qué? Las fuerzas, nos ha enseñado cómo se vence al enemigo. Y al enemigo se le vence únicamente ¿qué? Permaneciendo en su palabra. Como lo dice aquí, por eso me gusta la repetición. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora vamos a indagar un poquito más y vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 34. En el libro de Juan, en el capítulo de Juan 4, versículo 34, la palabra dice: Mas les dijo, ¿qué dice? Mi comida, 34, capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y otra vez lo vuelve a repetir, del que me envió. Y dice, y acabe su obra. ¿Cuál es la obra que Jesús tiene que acabar? Cosa tan interesante. Se va sabiendo todo. Entonces, cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento y estudiamos el santuario, podemos ver la obra de salvación, cómo Dios le mostró al pueblo de Israel, a través de Moisés, le enseñó cómo el ser humano iba a ser ¿qué? Salvo. Y la Biblia está llena de eso. Entonces Jesús dice, y les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Vamos a Salmos capítulo 40. ¿Qué dice? ¿Qué podemos encontrar aquí para poder conectar? Salmos en el capítulo 40. Salmos capítulo 40, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Es una profecía, ¿eh? Diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado. David está siendo inspirado y haciendo referencia ¿a quién? A Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Le vamos a dar un poquito más de énfasis para poder entender eso. Y nos vamos a ir a Hebreos, al capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y vamos a ir leyendo. Vamos a leer ahorita primero el versículo 7. Hebreos capítulo 10 versículo 7. Entonces dije, ¿qué dice? He aquí que vengo, ¿qué dice? Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que está escrito en ese libro. ¿Ok? Dice, diciendo primero. ¿Ok? Primero es hacer ¿qué? La voluntad de Dios.
Pero ahora dice, tenemos que ver qué es lo que está escrito ¿dónde? En el libro. La misma palabra lo va a explicar. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos de expiaciones, porque dice, pero vamos a ver si, porque cuando el cristiano hoy en día dice que la ley de Dios ya no existe, que ya todos estamos salvos bajo la gracia de Cristo, que ya somos salvos, entonces puede decir que yo puedo seguir ¿qué? Pecando y haciendo hasta que Jesús venga. Hay otros que están esperando hasta el último momento para arrepentirse también. Tenga cuidado también, esperar usted hasta el último momento para poderse arrepentir y decirle a esa persona que ya está en cama y llevarle, corren y van a buscar al pastor para que lo venga a ungir, o van a buscar al cura para que lo venga a ungir, como que si el cura o el pastor los va a salvar. Tenga cuidado, porque dice la palabra, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Eso a mí también me da, porque a veces digo yo, como que a los últimos segundos, y ese es otro tema, abro paréntesis y lo voy a cerrar, entonces no hay juicio, porque ¿para qué sirve el juicio? Si el juicio es para si sus obras fueron buenas o fueran malas. Si esa vida que usted tuvo, aceptó a Jesús desde el principio o no lo aceptó. Porque el mensaje le está llegando hoy. Si hoy usted escucha el mensaje, apártese del mal. No espere hasta el último momento, porque entonces va a caer ¿en qué? En eso, por necesidad de buscar a Dios, porque usted quiere seguir ¿qué? Viviendo. Y no podemos hacer eso. Pero sigamos, que dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, que dice, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según que dice la ley. Sigue diciendo, y miren, vamos a leer en el contexto, en el 5, vamos a leer el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Por eso a mí se me viene a la mente cómo, porque Dios, esto es para pensar, esto uno tiene que analizar. Yo analizo, wow, Señor, ¿era necesario que Jesús hubiese venido al mundo a morir? Si este pueblo hubiese demostrado a través de estos holocaustos y estos sacrificios, si hubiesen arrepentido, hubiesen comprendido verdaderamente la magnitud de que era el pecado, eso se lo voy a preguntar al Señor Jesucristo allá. Pero ya no me corresponde, yo ahora estoy ¿a dónde? Todo eso ya pasó, el hubiera no existe. Ni como dicen tampoco, no, como es la palabra, la frase favorita del que quiere pecar, no, un poquito no es, se me ha olvidado, pero lo mencionamos con el hermano Ramón aquí, que a veces la gente, ¿qué tiene de malo? Ese ¿qué tiene de malo también? También son frases que tiene de malo. Entonces, seguimos. Dice el 9, diciendo luego, ¿qué dice? He aquí que vengo, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿qué dice? Para establecer esto último. En esa voluntad somos, ¿qué dice? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, dice, una vez para siempre. Entonces, mira que está interesante, hermano. Esto es para meditar. Si todavía no hemos aceptado completamente el sacrificio de Jesús, no lo hemos aceptado en nuestra vida, si ahorita tiene vida y tiene tiempo, acéptelo. Porque no podemos ser como el pueblo de Israel, que hoy peco, llevo el cordero y en ese jueguito de estar matando el cordero todos los días iban a... No, hay que tener sentido común. No puedo estar yo pecando deliberadamente. Y se le perdona más a aquel, mira que está interesante, se le perdona más a aquel que no lo ha conocido. Pero aquel que lo conoció y sigue pecando deliberadamente, tenga cuidado.
tenga cuidado que sea borrado su nombre del libro de la vida. Seguimos leyendo. Dice, y ciertamente, como nos quedamos, hecha vez, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote que dice, está de día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos que dice, sacrificio, pero nunca pueden, ¿qué? Quitar los pecados. Por eso yo le digo que la obra de Cristo es bien interesante en el santuario. Porque quería entrar ahí ahorita, pero no me va a dar el tiempo. Va a quedar para la otra. Porque la obra de Cristo es la que ¿qué? La que quita el pecado. Entonces, si yo sigo pecando, esto es para mí, porque estas son preguntas que yo me hago. Si yo todavía sigo pecando y no pongo atención a la advertencia o a la voz que me dice, hey, estás haciendo mal, Eric. Y yo sigo después deliberadamente, el espíritu se me puede ser quitado. Con el sello que yo fui sellado, se me puede ser ¿qué? Quitado. Y puede venir otro ¿a qué? A ocupar ese lugar. Porque sigue diciendo, mire, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez que dice, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando, dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de su pie. Porque con una sola ofrenda, que dice, hizo perfecto para siempre, que dice, a los santificados. Y dice ahora, y nos atestigua lo mismo que dice el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, dice que mire, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré que dice, mis leyes en sus corazones y en sus mentes, que dice, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué nunca más se va a acordar de sus pecados y de sus transgresiones? Por la obra que Él hizo. Y no solo nos va a dejar no nos va a dejar huérfanos, dice, sino que Él va a escribir dentro de nosotros, que dice, sus leyes. ¿Qué dice? ¿Qué más? Dice, en esto es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Como cuando los nuevos cristianos dicen, no, nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y este es que dice, el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué dice? No solo las va a escribir, no solo va a hacer eso. Por eso esta escena, hermano, yo la miro en Hechos, en el capítulo 2. Porque Dios les dio su perdón, pero también les dio, ¿qué? Su espíritu. Los apóstoles recibieron el perdón de todos, ¿qué? Sus pecados, y también le dio, ¿qué? Su espíritu, cuando les bautizó con el Espíritu Santo. Y ese será otro tema para la otra vez que me toque hablar aquí, para seguir, ¿qué? Añadiendo a todo esto lo que yo estoy comprendiendo. Necesitamos que Jesús entre en nuestros corazones, nos enseñe y escriba sus leyes. ¿Cómo Él los puede escribir en sus leyes en nosotros? Y esto es bien interesante para meditar. Y por eso le digo que cada cosa que yo hago en mi vida, yo aprendo algo. Cuando usted quiere aprender algo, usted no le va a dedicar 10 minutos. En 10 minutos usted no va a aprender. Ni en 20 minutos. Ni en media hora. Tiene que pasar un buen tiempo para que usted, y la dedicación que usted le va a dedicar a eso para que lo pueda aprender bien. ¿Cuál es nuestra parte humana?
¿Qué debemos hacer? Escuchar a Dios. Y escuchar es estudiando ¿qué? Su palabra, comprendiendo el plan que Él tiene para nosotros. ¿Y hacer qué? Su voluntad. Nosotros tenemos, así como el Hijo agradó al Padre, nosotros tenemos que agradar ¿a quién? A nuestro Salvador y a nuestro Creador. Y si nosotros agradamos a Jesús, automáticamente usted está ¿qué? Adorando al Padre también. Y si usted adora al Padre, tenga cuidado como va a ver, porque la única entrada para adorarle al Padre es a través de Jesús. No puedo saltarme a Jesús yo. Porque yo al saltarme a Jesús, me estoy saltando ¿qué? La ley. Y el único que se salta las cosas es Satanás. Así que todo tiene un orden. Para yo llegar al Padre, tengo que recibir ¿a quién? A Jesús. Y Jesús tiene que morar dentro de mí, a través de sus palabras, a través de su vida. Que Dios los bendiga grandemente y que poco a poco podamos ir entendiendo, analizando la obra de Cristo en su santuario. Jesús quiere morar en nosotros. Recordemos la enseñanza que hemos recibido a través del hermano Pablo, que el pueblo de Israel tenía que, Dios les dijo que, háganme que, un santuario. Ese santuario se movía. Después viene y David dice, vamos a hacerle que no, un templo. ¿Y los qué? Hicieron un templo y el templo se quedó ¿qué? Estable, se quedó estático, no se mueve más. En el Nuevo Testamento, y eso es la próxima, el templo dice, vosotros sois el templo de Dios, yo me muevo. Y puedo llevar ¿qué? La gloria de Dios a todas partes. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a hacer la gloria de Él. Y llevar esas buenas nuevas a aquellos otros que necesitan de la luz de Cristo. Padre nuestro, estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para llevar la salvación a otros, Señor. Su palabra, el Señor Jesucristo dijo, Señor, no están solos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios bueno, ayúdanos, Señor, y que ponga en nosotros, Señor, el hacer tu voluntad, de estudiar tu palabra, de comprender los tiempos en los que estamos y de hablarle a otros, Señor, lo que usted ponga en nuestros corazones. Úsanos grandemente, Señor. Bendice este grupo que está aquí, Padre eterno, y bendice a los que van a escuchar este estudio, Señor, de que Jesús quiere morar en nuestros corazones. Jesús quiere poner su ley. Él nos quiere enseñar. Él nos quiere preparar, así como preparó a los discípulos y ellos recibieron el perdón y recibieron, Señor, el Espíritu, el sello, Señor, para vida eterna. Cuando usted venga en gloria, Señor, los resucite. Los apóstoles murieron, pero murieron con ese sello, Señor, que cuando usted venga, usted los va a resucitar, porque usted colocó que su Espíritu en ellos. Así el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Dios, yo sé, Señor, que usted le ha dado al Señor Jesús para que Él devuelva la vida a todos aquellos que en Él creyeron. Ayúdanos a creer en el Señor Jesús. Gracias te damos en su nombre. Amén, Señor. Amén.